Buenas noches. Les agradecemos su presencia a este programa a nombre de Jorge El Villar y del mío propio. Es a favor y en contra, y el tema de esta noche es muy interesante, es la nueva Constitución del Distrito Federal, de la hoy Ciudad de México. Nuestro equipo de producción hizo una cápsula que esperamos puedan escuchar y disfrutar. Muchas gracias. El pasado 15 de septiembre, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo entrega oficial del proyecto de Constitución CDMX, elaborado por él y un grupo de representantes de diversos ámbitos. Este documento contiene las propuestas de los artículos que integran la Carta Magna y que será la base para que los constituyentes capitalinos definan el borrador final que debe quedar listo en enero de 2017. El proyecto, que contempla 7 capítulos y tiene 76 artículos desarrollados en 98 páginas, fue elaborado por el jefe de gobierno y un grupo de trabajo, conformado por 28 representantes de la sociedad civil y especialistas de diversos campos, y es dirigido por Porfirio Muñoz Ledo. A su vez, el grupo de trabajo contó con la asesoría externa de un equipo encabezado por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Hay algunos puntos de este proyecto que podrían ser polémicos o que deben ser analizados con profundidad. Por ejemplo, el derecho a manifestarse, el derecho al ambulantaje y a la prostitución, y la obligación a la Ley 3 de 3, entre otros. Al igual que con otras iniciativas, la nueva Constitución tiene quien la apoya y quien la rechaza. Los que están a favor aseguran que dotará de la autonomía que necesita la ciudad, la cual también es sede de los poderes federales a los que ha tenido que someterse, y responderá a las necesidades de los capitalinos. Se piensa que la Constitución es un paso adelante para la Ciudad de México, sobre todo si se recuerda que tan solo hace 20 años, los presidentes eran quienes designaban y removían libremente a los entonces llamados regentes. En tanto, quienes están en contra argumentan que esta Constitución no será conformada de manera democrática ni ciudadana y que la reforma política es intervencionista. Nos acompaña Alejandro Encinas. Recientemente fue electo por todas las fuerzas políticas del país como presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, fue jefe de gobierno de la ciudad, fue secretario de gobierno, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Medio Ambiente, fue diputado en una diversidad de ocasiones, así como senador. Nos acompaña también Salvador Camarena. Él es editorialista del periódico El Financiero y ha sido editor y columnista de una diversidad de periódicos nacionales y extranjeros, incluyendo el diario Reforma, El Universal, Chilango, El Centro o el periódico El País, así como W Radio. Muy bienvenidos. Gracias, Jorge, Margarita, Salvador. Dale, Alejandro. Qué gusto. Bueno, empiezo atacándote directamente. Venga. A ver, senador. Hace poco tiempo se reúne un grupo de mexicanos y mexicanas de primer nivel, de nivel de excelencias, académicos, intelectuales, y después de eso empiezan a redactar este borrador de la Constitución, de la futura Constitución. Y después otro grupo igualmente selecto y también reconocido por nosotros empieza en los medios a escribir y a decir que es realmente pues, un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Lo menos que se dice es que es inoperable, que no se puede cuantificar, que es demagógico. Y bueno, sí se ve, y aquí tenemos una primera parte, hay 30 páginas que hablan de los derechos que tenemos los de la ciudad, los capitalinos. Y tenemos el derecho de una renta fija, para siempre, para todos, nada más con que probemos que lo necesitamos. Tenemos el derecho a la mejor calidad de salud, física y psicológica, incluida la psiquiátrica. Tenemos los periodistas que tengan algún problema en algún estado, tienen aquí el derecho de tener casa, comida y sustento. Bueno, y podríamos seguir. Tú has sido jefe de gobierno, como todos lo sabemos, como lo dijo aquí Jorge, sabes que es totalmente irrealizable. No está cuantificado. ¿De qué se trata? ¿Es aspiracional? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que en Playa Extra enfrentamos 3 problemas efectivamente con la presentación del proyecto de Constitución. Una, no hubo una política adecuada de comunicación, no se dio a conocer oportunamente el contenido y la propuesta en su conjunto, y efectivamente llegó el 15 de septiembre en frío y lamentablemente no se explicó con precisión su contenido.
En segundo lugar, también este proceso viene acompañado pues, de la profunda crisis de credibilidad en la política, en las instituciones públicas, que genera un enorme escepticismo en la sociedad respecto a cualquier acción política y más donde participan los partidos políticos, y más aún en un Congreso Constituyente donde el 40% de sus integrantes fuimos designados. Y en tercer lugar, hay un debate político e ideológico de diferencias que se presentan conceptuales en el contenido del proyecto. ¿Qué es un proyecto aspiracional? Sí, como debe ser toda constitución. Que hay una enumeración muy clara de los derechos que corresponden a todas las personas en la ciudad, también. Hay que recordar que esta es la primera constitución que se redacta después de la reforma constitucional que en el año 2011 elevó a rango constitucional en el artículo 1 los derechos humanos de todas las personas. Y no solamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también aquellos contemplados en los tratados suscritos por el gobierno mexicano. Y en esta Constitución se retoman, por supuesto, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, 55 para ser precisos, aunque si somos serios y analizamos el conjunto de derechos que establecen los tratados internacionales, suman hasta 400 derechos, los derechos humanos que ha reconocido el Estado mexicano. ¿Hay recursos para ello? Sí. Partiendo de ¿qué? De tres ideas fundamentales: el principio pro persona, el de progresividad y, por supuesto, el de no regresión en ninguno de los derechos ya conquistados. Salvador, ¿estás de acuerdo con Alejandro de que sí hay los recursos con los que cuenta con respecto a estas buenas intenciones que decía Margarita para el constituyente? Ha sido un proceso caótico en muchos sentidos. Es parte de la reforma del Estado que se planeó durante el Pacto por México. Creo que hay una serie de elementos que podríamos criticarle. La sobrerepresentación del PRI, en una ciudad donde desde el 97 el PRI no figura. Y, por supuesto, el anteproyecto tiene algunos defectos. Creo que lo peor que nos está pasando es que nos estamos atascando y no podemos permitir que se nos convierta en una oportunidad perdida. Esta comunidad es vibrante, la comunidad capitalina ha venido demandando derechos e implementando ya mecanismos de derechos de avanzada a nivel nacional. Esto debería consolidarlos y debería ser un nuevo intento de impulso. No veo que esté pasando actualmente eso. En específico, ¿cuáles son los puntos que tú sientes que son focos de oportunidad? Yo creo que el anteproyecto de constitución que tenemos es más una declaración de identidad antes que un plan de acción. No nos dice cómo resolver algunas de las problemáticas graves que tenemos como comunidad y sí enumera una serie de cosas que nos gustarían como derechos. Bien lo decíamos al arranque, hay demasiados derechos. Bueno, sobre todo se siente eso si no hay una viabilidad evidente también dentro del programa. A ver, yo tengo esta preocupación. Creo que todo el mundo sabemos, y los que vivimos y trabajamos cosas de la ciudad, que la gente ya sabe lo que quiere y lo que necesita, ¿sí? Y los problemas de la gente son la inseguridad, el tráfico, la contaminación, el congestionamiento vial, y no vemos las respuestas en esta Constitución, por lo menos en lo que se ha leído hasta ahorita. Alejandro. No, yo creo que sí las hay. Se ha concentrado mucho esta discusión en torno a los derechos ahí plasmados. Aunque siempre esta discusión es que no hay dinero que alcance para ejercer los derechos, por eso el principio de progresividad. Aunque yo les digo a quien ha hecho este cuestionamiento, no sé, si se les hacen muchos derechos, díganme a qué sector de la población se los quitamos. O díganme cuánto dinero tienen para ver a cuántos derechos tengo acceso o cuántos puedo ejercer. Pero hay otros capítulos de la Constitución que plantean efectivamente cómo replantear los asuntos de la gestión cotidiana de la ciudad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, donde por primera vez en una Constitución se plantea la creación de un instituto de planeación para el ordenamiento del territorio, que tenga un proyecto a 20 años de ciudad, que sea verificable, que genere sus indicadores, que sea sancionable su incumplimiento, que tenga rango de ley, que se obligue a cumplir y rompa con los círculos perversos donde nos hemos visto en los actos de descomposición y corrupción política, como la definición de los usos del suelo, que ya no lo tendrán, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Tenemos que ir a un corte, desafortunadamente, y seguimos con este tema tan interesante de la Constitución del Distrito Federal. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, van a pasar muchos años. Muchos.
Yo creo que sí. Yo digo que sí. Sí, yo considero que sí. Bueno, cada estado de la República tiene su propia legislación y me parece muy importante que la Ciudad de México también cuente con ella. No, la Constitución está maravillosa. Sino más bien que cada artículo se haga valer. Sí, todos los estados la tienen. No veo por qué la ciudad no la tenga. Tanto como una nueva no, pero reformar la que existe sí. Pero no siento necesaria una constitución solo para y exclusivamente para la Ciudad de México. Pero siento que sí le puede traer como beneficios a nuestra ciudad. Hay muchos temas importantes, pero a mi parecer creo que es salud y educación. También los temas de la niñez. Los derechos humanos, el cuidado al ambiente, la protección de los sectores más desprotegidos y en general, bueno, políticas de desarrollo. Los derechos del trabajador. Como dicen los comerciales, basta del fuero hacia los diputados. El tema más importante, pues la delincuencia. Yo creo que libertad de expresión es una de ellas. No presión ni tampoco darle un poder a un sistema que debe de ayudarte, no de detenerte. Siento que tendríamos que educar más a nuestros representantes antes de hacer una nueva constitución ante todo. Salvador, en la ciudad hemos vivido, por ejemplo, el hecho de que es la metrópoli con mayor competitividad del país. Los índices de inseguridad a comparación del resto del país han disminuido. Vemos programas como los de la bicicleta, ¿no? Que a mí me hubieran dicho hace 10 años, hubiera dicho, bueno, eso en Ámsterdam. Vemos los matrimonios igualitarios. ¿Ves una correlación entre estas políticas públicas con las reformas políticas que se han venido dando y que ahora, bueno, han dado como resultado esta nueva Constitución? Yo creo que se despegan dos realidades. La cotidiana entre los capitalinos, que encuentran la manera de hacer exitosos programas como el del Ecobici, que son realmente una alternativa a un caos de movilidad que tenemos. Qué bueno que existan esas alternativas y que la ciudadanía las apropia y luego va empujando para que se hagan más. Pero también tenemos, como veíamos en el sondeo, gente que se pregunta ¿para qué queremos eso y con qué se va a comer? Este año hemos tenido problemas ambientales graves como no habíamos tenido quizá en décadas. Y luego tenemos las soluciones que parecen unos parches porque no funciona el sistema de verificación. Y en paralelo a eso tenemos una discusión de una nueva constitución. Entonces por eso la gente con justa razón se pregunta, ¿lo nuevo que van a aprobar, Alejandro, nos va a servir para tener un aire limpio, no mañana, pero a mediano y largo plazo? ¿El agua en Iztapalapa dejará de ser un tema? ¿Tendremos bosques y capacidad de reservas forestales para generar un medio ambiente sano? ¿Tenemos viabilidad económica? Porque es medio falso eso de que seamos la región más competitiva. Muchos consorcios grandes están en la Ciudad de México, pero no necesariamente la región es muy competitiva. De forma tal que hay como dos mundos, el que ocurre en la vida cotidiana de los ciudadanos, donde la inseguridad no está bajando, los reportes no son de percepción, están subiendo. Que suban en una manera muy distinta o la escala sea muy menor frente a otras comunidades del país, no debería ser un consuelo de tontos que eso nos ocurra, porque en un momento dado se puede disparar más allá de esa pequeña escala. Esta Constitución, yo creo que tuvo, como bien decía Alejandro, un problema de venta al inicio. Nos vendieron mucho un proyecto y cuando destaparon la olla, todo el mundo empezó a criticar el proyecto, pero ya no supimos de qué venía en realidad el proyecto, porque hubo cosas ahí que pues generaron muchas críticas. Tengo derecho a una sexualidad plena y todo el mundo dijo, yo quiero de eso. Y pero segura, ¿cómo se traduce? plena y segura. Bueno, y una alimentación inocua, en fin, quizá fue una buena idea. En su implementación han incidido otros factores que yo creo que no hay un debate suficiente sobre un proyecto fundamental. Nos puede cambiar la vida con esto y podemos terminar todos enojados, a pesar del trabajo que sí están haciendo algunos senadores, es que antes Alejandro estaba en el Senado, pero algunos diputados constituyentes, pero ojo, muchos no van a las sesiones, muchos le faltan el respeto al trabajo legislativo que se está haciendo y deberían, yo creo, renunciar. Y muchos era para poner allí a los actores y a un bolón de caras bonitas. Bueno, pero no es gente ni que sepa de esto ni que nada. O que se vea también que le está intentando aprenderle, porque pueden no saber el primer día, pero que le echen ganitas. Ahora, por ejemplo, Alejandro, las prácticas clientelares. Entonces, se dice ahí en el texto
que se va a prohibir las prácticas clientelares en la prestación de servicios, cosa que creemos que es fundamental. Pero por otra parte, se acepta el ambulantaje abiertamente y no se pueden recoger ni los enseres ni nada. Nosotros sabemos que siempre han sido clientela política los ambulantes. Lo fueron cuando en esta ciudad estuvo el PRI, era clientela del PRI, después lo fue el PRD, y pues serán de Morena. Sí, yo creo que efectivamente ahí en la Constitución uno de los temas más candentes va a ser toda la regulación de la economía informal, que por cierto no se reduce al ambulantaje. Cerca del 50% de la economía de la ciudad está afincada en la economía informal. Y lo mismo tenemos vendedores ambulantes de discos piratas que grandes empresas que incurren en la informalidad vendiendo lo mismo tarjetas de teléfono amigo o están vendiendo paletas o estas Ice Bond, etcétera, que es una forma de evasión fiscal. ¿De dónde salen las papas que se venden a 3x10 o los hot dogs que se venden con productos que salen de empresas formales a 3 hot dogs por 10 pesos en toda la ciudad? Ese es un fenómeno que tenemos que entender y que hay que regular a partir de un principio que viene establecido en el proyecto. Tenemos que recuperar el espacio público para el usufructo, el goce y el aprovechamiento de la ciudad. Tenemos que romper con esta apropiación indebida que ha habido de los espacios públicos, entre ellos la vía pública, por parte del ambulantaje u otro tipo de prácticas sin que caigamos en demagogias como lo de Mazarik. Sin caer en el otro extremo. Tenemos que hacer este tipo de recuperación y por eso lo que está planteando es entrar un proceso de regulación de esta actividad en donde sí se plantea también el reconocimiento al trabajo no asalariado. Y más con un porcentaje tan alto de la población requiere acceder a un conjunto de servicios, en el caso de educación, de salud, que por el carácter de la labor que desempeñan no tienen remuneración ni prestación social alguna. Ese es el tema de fondo. No se está planteando abrir las calles de la ciudad al comercio ambulante ni a la privatización de los espacios públicos. Hay que revertir justamente este indebido aprovechamiento que se ha hecho del espacio público, que es de todos y que unos cuantos se benefician. Vamos a un corte. Estamos en A Favor y en Contra hablando de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Volvemos. No, me considero en contra, principalmente pues a veces no se tiene la suficiente madurez para a veces tomar ciertas decisiones. Y a favor, porque hay jóvenes que a esa edad ya están psicológicamente preparados de cómo trabaja la política aquí en México. Estaría en contra, sí, ya que todavía no tienen una conciencia a los 16 años, a lo mejor ya hasta tampoco a los 18. Los de ahorita están un poco más avispados. Creo que todavía no se tiene una conciencia sólida a esa edad, entonces yo creo que no. Yo creo que en contra, definitivamente. A favor, definitivamente, porque desde cualquier punto de vista podemos decir que se violan los derechos humanos de las personas que se dedican a ese oficio. Entonces, creo que se debe legislar. A favor, hay países como en Alemania donde es legal y están aseguradas las chicas y todo. No, estoy en contra. No, en contra, definitivamente. No se me hace, digamos, primero una profesión, digamos, digna. Mejor atacar lo que es la trata de personas, que es uno de los temas mucho más fuertes, que sería también evitar más prostitución. Y al final de cuentas muchas personas se prostituyen de alguna u otra manera, no nada más físicamente. Alejandro, esta idea de que la edad para votar se baje a los 16 años, ¿también implicaría que es una edad para fines penales? No. Aquí lo que se está planteando es una ampliación de derecho para los jóvenes que a partir de los 16 años pueden ejercer el voto. No se modifica el concepto de ciudadanía establecido en la Constitución, donde el ciudadano asume sus derechos y obligaciones plenos a partir de los 18 años.
Aquí es una ampliación del derecho solo para votar y participar en los asuntos públicos a fin de fortalecer un proceso de formación cívica y de participación ciudadana en un sector nada despreciable de la población que, como bien dicen algunos de las personas entrevistadas, están muy avispados. Sí, era la misma crítica que hacían cuando se disminuyó la edad de, yo lo viví, para ser ciudadano de 21 a 18 años. Decían que éramos muy inmaduros en aquel entonces. Yo creo que hoy la tecnología, el acceso a las redes, la información que tienen los jóvenes debe canalizarse para fortalecer una cultura cívica y participativa. Oye, el tema del plebiscito que hemos visto, por ejemplo, en Colombia o en el caso del Brexit, pues que no han servido para lo que fueron creados. El tema de la trata, la embajadora Patricia Olamendi dice que de 10 prostitutas, 9 son víctimas de trata. Y el tema de la revocación del mandato. Sería costosísimo en términos monetarios y la jefatura de gobierno es una figura política desde que se elige democráticamente natural para la candidatura presidencial. ¿Qué opinan de estos 3 temas? Si quieren lo pueden reservar para sus conclusiones un poquito más adelante también. Yo veo que está pasando el tiempo y un problema quizá de legitimidad en efecto de la figura del jefe de gobierno. Le faltó vender este proyecto y le faltó emplear su capital político en él. Yo no lo veo metido en él. Entiendo que es el momento del constituyente y que hubo un proceso democrático para llevar a 60 de estos diputados a través de las urnas y 40 por un mecanismo que fue criticado, entre otras por mí, porque nos parece que no se valía, pero ya se instaló. Una vez que esos trabajos están ahí, hoy estamos pendientes de una dictaminación, corrígeme Alejandro, de 1.400 iniciativas. Así es. 800 más menos de ciudadanos. Yo más de 1.000 de los ciudadanos. Más de 1.000. Sí, sí. Y la otra mitad, otro tanto de pues, propios legisladores. ¿Qué está pasando? Que si le decimos a la ciudadanía, tráeme tu iniciativa, la vamos a discutir, la ciudadanía va a demandar que se discuta de verdad, legítimamente. Si no, esto va a terminar pareciendo una simulación y es el peor de los mundos, insisto, que algunos hayamos tenido reservas, críticas, que nadie la pidió, que otros vean en esto la culminación de un proceso histórico. Tú mismo has estado, Alejandro, involucrado en varios intentos, perfecto, pero el proceso que se está llevando a cabo le ha faltado el respeto incluso a algunos constituyentes que sí renunciaron, como tu caso, a un salario, que sí renunciaron a sus actividades cotidianas y se están empleando a fondo 14, 16 horas a dictaminar. Otros que no se presentan. Y otros que no se presentan. Senadores como la senadora Mariana Gómez del Campo, que se va a Estados Unidos a la elección de Hillary como si fuera Disneylandia, cuando tiene aquí 2 chambas, la de senador y la de legisladora constituyente. Y ahora sí que ni una ni otra. Esos son los casos en donde podríamos perder la legitimidad de mecanismos que se tienen que discutir a fondo, como los de participación ciudadana, que no necesariamente porque salgan como uno no quería quiere decir que hayan fallado. Sí. O sea, a mí nos falló a nosotros el Brexit, pero de que funcionó el mecanismo funcionó, o lo de Colombia, o la elección en Estados Unidos, para ser también en otro caso muy polémico. Pero en todo caso, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Estamos listos para este tipo de mecanismos de ciudadanos de revocación de mandato, sí o no? Porque hoy tenemos autoridades muy lejanas, inalcanzables a la hora de hacerlos rendir cuentas en términos generales, y ahora queremos decirle a la ciudadanía, vas a poder revocar el mandato. No vendamos de más algo que necesariamente luego vamos a tener que explicar que hay muchos asteriscos que lo hacen, sí, blindado o con un blindaje a intentonas oportunistas, pero al mismo tiempo muy complicado de procesar. Eso deberíamos estarlo discutiendo y no está en el debate de la ciudad ni nacional. Bueno, yo sí creo que hay figuras que van a replantear la forma de hacer política en la ciudad. Creo que en estos 20 años, a raíz de la reforma política que permitió primero la elección de jefe de gobierno y de diputados de la Asamblea Legislativa en el 97 y hasta el 2000 la elección de los jefes delegacionales, ya se agotó. Y es necesario que la ciudad entre a otra forma, no solamente de gestión de las políticas públicas, sino de relación del gobierno con la sociedad. Pongo un ejemplo de lo que debe ser un proceso de descentralización del poder público hacia el ámbito territorial y que permita más la participación de los ciudadanos, la creación de las alcaldías. Estas alcaldías que van a acabar con los cacicazgos en que se convirtieron las jefaturas delegacionales, que van a tener un consejo electo por el voto libre, directo, universal de los ciudadanos e integrado de manera proporcional, que será el contrapeso al alcalde,
y un instrumento de fiscalización en el ejercicio del gasto, en la aplicación de los programas, el desarrollo de las obras y el vínculo con los ciudadanos. Hay que generar instrumentos de participación ciudadana vinculados a la democracia participativa. Yo comparto esa idea, no porque haya fracasado el plebiscito en Colombia por la paz o haya salido estos resultados en el Brexit o incluso la elección en los Estados Unidos, que es, yo creo que el síntoma del agotamiento de una forma de hacer política es el agotamiento, es el hartazgo contra el establishment, que es lo que ha ganado en estos plebiscitos y en estas elecciones, mecanismos que permitan un mayor empoderamiento, una mayor participación de los ciudadanos. Revocación de mandato, ¿por qué no remover a un mal gobernante? Hay candados para que no se abuse de esta figura, para que este sea vinculante, por ejemplo, tiene que participar por lo menos el mismo porcentaje de electores con los que obtuvo su resultado, el triunfo. Buscar mecanismos en el presupuesto participativo para que efectivamente las obras públicas correspondan al interés ciudadano. Estas iniciativas del Parlamento abierto que llegaron por parte de los ciudadanos nos ha permitido tener un termómetro, un pulso muy claro de dónde están las preocupaciones de los ciudadanos. En un sector, por supuesto, el agua es el tema central, todo lo que es la política de gestión del agua asumida como un bien público, un derecho humano y que no se vaya a privatizar su servicio. El problema de mejora de otro tipo de servicios, particularmente la recolección de residuos, pero uno de los temas nodales es el de la vivienda digna, el acceso al suelo en una ciudad donde el suelo es de los más caros del país. Salvador, dos líneas para tu conclusión. Yo creo que no deberíamos dejar de participar, incluso en contra, del proceso legislativo que podría dar como resultado una nueva constitución. Y hacer aquí, en este aprovechamiento del mecanismo, todas las gestiones necesarias para que llegue lo más lejos posible y también lo más lógico posible, que no por ambicioso se vuelve inaplicable. Pero hay signos alarmantes, hay ausentismo y hay sobrecarga de trabajo y creo que hay gente que no se lo está tomando en serio. No es el caso de Alejandro, pero hay muchos que sí es claro quienes no lo están tomando en serio. Pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros y es muy interesante. Gracias. Y tiene que haber una siguiente. Y va a haber constitución. A pesar de los problemas va a haber constitución. Y va a haber constitución. Ojalá una buena constitución. Sí, buena, a la altura de los capitales. En 8 días para otro en favor y en contra. Muchas gracias. Buenas noches.